Hola a todos, soy el doctor Líderes Burgos. Hoy vamos a presentar la clase de enfermedad metastásica en columna vertebral. Agradezco al comité organizador de estas jornadas, Julianas, de Resomédica, en especial a la doctora Conde. Un saludo a todos ustedes. Hablando de la epidemiología, tenemos que considerar que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global. Esto ha incrementado en los años, siendo obviamente la primera las cardiovasculares, pero el cáncer ocupaba hace 30 años el octavo o décimo lugar, pero ahora es muy frecuente. Entonces, cuando tenemos un cáncer, el hueso ocupa el tercer lugar frecuente de metástasis después del hígado y después del pulmón. Y esto se los voy a explicar más adelante. Tendría que ver con la irrigación, ¿no? Tanto el hígado como el pulmón, pues es hepatocitos con sangre y es aire con sangre, y el lugar donde esté muy irrigado pues tiene más probabilidades de presentar metástasis, y eso pasa también con el hueso. Ahora, una lesión como tal metastásica va a producir un riesgo neurológico, ¿no? Porque estamos hablando de su proximidad a las raíces nerviosas y a la médula. Entonces, tienen mucho riesgo, de 5 al 10% de presentar una compresión. Ahora, la predominancia de la lesión hacia la médula es de un 65% de todos aquellos tumores que se encuentren en el hueso de la columna, ¿no? Y bueno, solo 10% serán candidatos a una intervención quirúrgica posiblemente resolutiva en aquellos que tengan metástasis. Bien, dentro de la distribución de las metástasis tenemos la distribución cervical en un 10%, la de mayor predominancia el 70% el toracolumbar y el lumbosacro solamente en 20%, y de todos estos 50% van a estar en múltiples niveles. Les decía que la irrigación es un factor importante porque el plexo de Batson es el plexo que va a irrigar el cuerpo vertebral, y esa es la razón por la cual es muy frecuente. Y habíamos dicho que puede tener orígenes primarios como mama, pulmón, próstata, riñón, tiroides, y 13% va a permanecer desconocido. El principal mecanismo de diseminación, como habíamos dicho, es el hematógeno por el plexo de Basto. Y bueno, las características clínicas que va a ser la ubicación más común es la parte posterior de la vértebra, en el cual el tumor va a poder comprimir tanto el cordón como las raíces, y obviamente afectando, si son anteriores, el sistema motor, o posterior, el sistema sensitivo. También ya a más detalle vamos a tener una distribución extradural, es decir, por fuera de la dura madre en 94%, una localización epidural por encima de la dura, ¿sí? Una localización leptomeningia en el
5%, ¿sí? Que esté alrededor de la médula, en las meninges, pero que no incluya la médula, la intradural, que es el 6%, y la intramedular, que gracias a Dios es menos frecuente, que es el 1%. Ahora, en la presentación clínica sigue los distintos patrones, ¿ok? Como sabemos, hay varias enfermedades que pueden afectar o que pueden producir un dolor en la columna. Desde sentarse mal, tener una contractura muscular, fracturas, problemas discales, problemas estructurales, problemas de artritis y el tumor, ¿no? Algunas características que pueden orientar clínicamente sería el dolor nocturno, ¿sí? Y según esto, según el crecimiento, habíamos dicho que va a haber un compromiso neurológico, ¿sí? Y una progresión mecánica en 83 a 95% de los pacientes. Esta progresión mecánica va a continuar localizando más el dolor en más horas del día y comenzará un dolor radicular que siga algunos dermatomas. Hasta aquí podríamos hablar de una compresión del disco, ¿verdad? Entonces, ojo con los dolores de espalda. Luego va a haber un empeoramiento a la maniobra de Valsalva y en carga de peso axial también, o sea, sentarse, al moverse, ya no hay digamos, un alivio al reposo, ¿verdad? Y en la progresión neurológica habrá una alteración motora y una alteración sensitiva, como habíamos mencionado. Si continuamos con esta progresión mecánica, vamos a tener una pobre respuesta a analgésicos y esteroides, y si ya ingresó algún tratamiento, también la radioterapia será insuficiente, y una bandera roja, una red flag de esto será que ya exista una disfunción de esfínteres, cuando hay una severa compresión, ¿no? En estadios más avanzados. Dentro del diagnóstico y de lo que nos interesa, la imagenología, la radiografía, tiene una sensibilidad y especificidad demasiado baja, ¿sí? Puede ser utilizado de manera, digamos, para ver la estructura como primera línea, o porque sea más barato, más accesible, pero no será definitivo, ¿no? Entonces, podemos encontrar un signo que se los voy a mostrar más adelante, que es el pestañeo del búho, donde cuando exista 30-70% de destrucción trabecular, especialmente del hueso que incluya el pedículo, vamos a poder ver este signo. La tomografía computada tendrá 89% de especificidad, ¿sí? En el cual tendrá una excelente descripción de la cortical, sobre todo nos mostrará la estabilidad mecánica y nos ayudará a planificar la cirugía, ¿verdad? Y también, obviamente, la biopsia, nosotros que hacemos la biopsia. Entonces, será menos sensible en lesiones que no involucren la cortical, ¿verdad? Entonces, lo vamos a usar más para planificación del tratamiento o extensión de la enfermedad, sea que queremos ver otros órganos fuera de la columna. Entonces aquí la resonancia magnética definitivamente ocupa como un gol estándar el 98-5% por su sensibilidad, y es esencial para ver las localidades que habíamos visto, la epidural, la compresión de la médula y el involucro del tejido blando, ¿no? Ahora,
como es altamente sensible a edema, pues sí puede sobreestimar la destrucción del hueso. Y en eso la tomografía, siempre y cuando tome la cortical, será la indicada. La centigrafía o centillografía tiene alta sensibilidad, sobre todo para aquellos que tengan defectos de respuesta osteoblástica, e identificar lesiones hasta un año antes que los rayos X. También puede perder o puede saltarse lesiones que sean netamente líticas. Y el PET-CT y el PET-MRI, ¿no? Es el que tiene mayor sensibilidad en la parte metabólica, ya que los cambios metabólicos o los cambios iniciales pueden adelantarse a los cambios estructurales, ¿verdad? Entonces nos mostrará un mapa de la diseminación y nos mostrará también metástasis viscerales y nos ayudará a evaluar la progresión de la enfermedad. La desventaja, como sabemos, que es el alto costo y la limitada accesibilidad que existe a este estudio. Y aquí les traigo un PET y un PET-MRI para detectar la enfermedad metastásica, ¿no? Yo creo que en un futuro, pues el PET-MRI será el más utilizado, pero aquí hacemos una pregunta: ¿quién tiene el dinero y, como dicen acá, la accesibilidad de hacerse de inicio a un dolor de espalda un PET-MRI, ¿no? Entonces, la resonancia pura o morfológica va a continuar siendo un gran referente hasta que estos estudios sean más accesibles, porque van a combinar tanto lo molecular, ¿sí? la captación de radiofármacos, y la estructura como fondo anatómico perfecto para poder ver metástasis más pequeñas. Aquí les decía el valor del rayos X, que ya en una destrucción mayor al 40% vamos a poder ver esto del signo del búho cerrando el ojo, ¿sí? O el Waking All Sign. ¿Qué nos representa en esto? Acordarnos que hay una predisposición o una predilección de destruir el pedículo, ¿no? Y lo cual va a mostrar infiltración hacia los elementos posteriores. Bueno, dentro de la parte neurológica vamos a ver que si solamente afecta el hueso, entonces vamos a hablar de un grado 0. Si ya tiene contacto epidural, vamos a ver que hay 3 divisiones: el que no deforma el saco medular, el que sí deforma y el que ya tiene contacto con la región anterior de la médula. El grado 2 ya va a tener una compresión, pero aún nos va a dejar ver el líquido cefalorraquídeo. Y el grado 3, pues es una compresión completa, donde el líquido cefalorraquídeo no se va a observar, que sería el grado más severo, ¿no? Finalmente, lo que nos interesa describir es cuán afectado está tanto el cordón, la médula, así como las raíces. Bien, habíamos hablado de la tomografía, su gran valor para poder planificar. Aquí una biopsia transpedicular de una lesión también nos ayudará a ver la estabilidad de la columna, listesis, etcétera, tratamientos de vertebroplastía, etcétera. Esa es la gran función de la tomografía.
Aquí un SPECT que también les quise mostrar para un valor de una metástasis única importante, pero repito, no todos vamos a tener acceso a hacernos esto. Muy bien, como habíamos dicho, la resonancia es el gol estándar y algunas características a tomar en cuenta son las siguientes, que la señal va a variar según el grado de mineralización. Por ejemplo, si es osteoblástica pura, será hipointenso en T1 y en T2, ¿no? Si presenta una mezcla, tanto lítico como esclerótico, será hipointenso en T1 y en T2 tendrá la hipointensidad o la hiperintensidad o ambos. En las que son lesiones líticas puras, en el T1 será intermedio hacia hipointenso, en el T2 será hiperintenso o isointenso y en el T1 con contraste el realce siempre estará presente. Bien, habíamos dicho que en las osteoblásticas hay que considerar diagnósticos diferenciales y aquí están viendo un ejemplo de la vida real en cómo podemos ver metástasis osteoblásticas, ¿no? Hipointenso en el T2 y en el T1. ¿Quiénes debemos considerar como diagnósticos diferenciales? La cenostosis, la espondiloesclerosis hemisférica, los tumores primarios, como son los osteoblastos, el osteoma osteoide, y también cambios de pacientes que reciban radiación, quimioterapia, vertebroplastía. Sí, normalmente son lesiones solitarias, habíamos dicho que en metástasis son múltiples, entonces sería un dato, y los pacientes pueden presentar historia anterior de cáncer, ¿no? Entonces, las que son mixtas escleróticas o extradurales líticas, también hay que considerar los diagnósticos diferenciales como es el osteoblastoma como primario y el osteoma osteoide como primario también, y los efectos de terapias como la radio, la quimio y la vertebroplastía también. Aquí también ven un caso de la vida real de lesiones escleróticas. ¿Sí? La lítica pura, bueno, es destrucción del hueso, ¿verdad? Tal vez la osteomielitis sería y la tuberculosis sería las que más mímica tienen en nuestro medio, ¿no? Pero bueno, en tuberculosis tienden a ser más bien en vez de posteriores, anteriores las destrucciones y debemos considerar siempre tumores primarios, quiste óseo aneurismático, neuroleomiomas o schwannomas, espondilitis infecciosa, como habíamos dicho, la osteomelitis, y hemangiomas atípicos que sean destructores de hueso. Bueno, ya viendo cuál sería el objetivo final al tener o estar en esta situación de una enfermedad metastásica es la calidad de vida, ¿verdad? Alivio del dolor, preservación neurológica, estabilidad mecánica, ¿no? Todo lo que se considere calidad de vida, ¿no? Acercarse a la familia, tener en lo que se pueda amor, etcétera, oración, etcétera, que es finalmente lo que va a hacer una calidad de vida mayor. Dentro de lo farmacológico estará el corticoide, que reducirá el edema peritumoral y será de primera línea para evitar que progresen los déficits neurológicos. También existen modificadores del hueso, como es el denosumab y los bifosfonatos, que van a prevenir la reabsorción ósea osteoclástica y van a mejorar la suficiencia del hueso y también van a evitar la fractura patológica, ¿verdad? También la terapia sistémica, la quimioterapia y dirigida, ¿no? También
todas las bases genéticas, etcétera, para atacar los tumores primarios. Y la radioterapia, que es una gran aliada para aliviar el dolor, ¿sí? En el 80% de los casos son tumores radiosensibles y pueden también ayudar lo que no pueden es ayudar a la estabilidad mecánica. Ok, existen varios scores, no vamos a abonar en eso, pero definitivamente son quienes se pueden resecar y además hacer tratamientos paliativos. No debemos olvidar que actualmente también se puede hacer radioablaciones, TACE o quimioembolizaciones que también ayudarían, ¿no? Y bueno, finalmente la evaluación de la falla mecánica irá de lo estable a lo inestable, ¿no? Dando, según este score de inestabilidad de la columna, según estos grados, un puntaje, aquel score mayor a 12, considerando la lesión ósea, el dolor, la localización, el alineamiento, ¿no? Que no existan listesis, subluxaciones, traslaciones, etc. Y colapsos vertebrales, fracturas patológicas y involucro posterolaterales también. Se va dando una calificación y aquellos que tengan mayor a 12 serán, digamos, indicaciones para hacer una estabilización quirúrgica, a pesar de la progresión o el pronóstico sistémico. Actualmente se puede ofrecer también una radiocirugía que sea muy específica. Es un método que se ha visto que va a ayudar a hacer menos, va a reducir la morbilidad de estos pacientes. Y aquí ya para finalizar el tema de tratamiento, se ha visto que la cirugía aunada a la radiación puede ir de 57 a una mejora de un 84% si se utiliza sola o se utiliza mejor ambas juntas. También cuando se agrega la radiocirugía, habíamos dicho, respetando márgenes, puede incrementar este éxito al 81% y descompresión y estabilización también entre 60 a 70%. Ya para concluir, la calidad de vida que involucra muchos aspectos, como sabemos, tendrá que ser el objetivo final, ¿sí? Ya que una columna metastásica pues es frágil, ¿sí? La función debe ser maximizada y disminuida en lo mínimo el dolor, ¿sí? Como parámetros de éxito. No se debe hacer sobre tratamientos porque se puede hacer más daño que beneficio, obviamente. Y también debe considerarse tratamientos modernos como es la radiocirugía por estereotaxia. Muy bien, ahora vamos a ver varios casos para que se lleven toda la información de la enfermedad metastásica por imagen. Ok, entonces vamos a ver el caso 1, 37 años, ojo con esta edad, mujer con parestesia de miembros inferiores y no existe antecedente de trauma. La primera imagen que estamos observando es un T2 sagital. Para revisar un poco de la anatomía, recuerden que hay estructuras anteriores, hay estructuras posteriores en la descripción, ¿sí? En las estructuras anteriores está el ligamento longitudinal anterior. Obviamente todas las estructuras retroperitoneales, aorta también deben ser valorados, pero no es el tema de ahora. Posteriormente tenemos que valorar la morfología del cuerpo vertebral con el área subcondral, ¿sí? Con el disco que no esté protruido, extruido o migrado.
Y debemos ver el ligamento longitudinal posterior que esté íntegro en toda la extensión. Después tendremos la dura, el saco dural, la caudequina, el cono medular que termina en L1, otra vez la dura, el espacio epidural, el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Y acá las apófisis espinosas. ¿Ok? Entonces aquí llama la atención esta lesión en L2 con una disrupción de la cortical, una fractura muy particular, ¿sí? Muy anormal, vamos a decir, sin una razón traumática. Incluso las traumáticas no seguirían este patrón, ¿verdad? En el corte coronal, además, podemos ver estructuras musculares, como es el psoas, que va a ir a la parte más inferior, que es el ilíaco, los intestinos, podemos ver parte de los riñones, hígado, etc. ¿Sí? Vasculares como venas ilíacas. Y en este caso, estamos viendo de frente o de corte coronal la lesión en una forma como de corbatín, ¿verdad? Y vemos un disco a este nivel completamente sano, discretamente abombado, pero no es la causa de su molestia, y vemos cómo parte de la estructura ósea se va hacia la región anterior en contacto con la aorta. Vamos a ver más imágenes. Muy bien, continuamos con el caso. T2 sagital otra vez, pero en un corte más lateral derecho, donde además de la lesión en L2 encontramos otra lesión en S1, más visible en el T2 coronal, acá, y un quiste sinovial en el T2 axial, que aquí también lo estamos observando, ¿sí? Como conclusión, es una fractura por compresión patológica, ¿no? de L2. Además, otra lesión en S1 y L5 para descartar enfermedad metastásica, ¿no? Porque habíamos dicho que son múltiples, y también un quiste sinovial hacia cerca de la faceta de la articulación facetaria del lado derecho en el foramen del L5-S1, y que debe ser correlacionado y un control de seguimiento. Bien, el caso 2 es una femenino de 53 que tiene dolor de espalda alta. Bien, en este caso estamos viendo un ejemplo de enfermedad metastásica esclerótica en D1, en el cuerpo vertebral en D4. En este caso pudiéramos pensar en un hemangioma si fuera única, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de una lesión, son varias lesiones, entonces no iríamos más hacia una lesión única como sería un hemangioma, y además en D8. Aquí en un corte sagital, en esta lesión, estamos viendo la distribución que tiene en el cuerpo vertebral, en este caso no tanto posterior, sino más. Y bien, la conclusión de este caso es que hay una lesión de 1, D4, D8, como vimos, la más grande de D4, que mide 1.7, que debe considerarse la enfermedad metastásica, que se debe complementar con contraste, PET, o una biopsia guiada por tomografía. También existe una discopatía en D11 y D12. El caso siguiente es el caso 3, 57 años, masculino con dolor severo. Bien, en este caso podemos observar una alteración de la intensidad a nivel de los cuerpos vertebrales de D8 debido a una lesión extensa, ¿verdad? Una lesión muy grande que ocupa el canal medular, que desplaza la médula, que produce cambios de intensidad en la médula. Hay destrucción de los pedículos, hay involucro de partes blandas, y además otras lesiones
blásticas en niveles superiores de D7, de D6 y de 9, y cuando baja. Bien, continuando con las imágenes, les presento un T2 sagital, un T2 axial, donde en nivel más inferior que el anterior estábamos en D5, a nivel de D8 observamos otra lesión expansiva que destruye hueso, destruye pedículo, involucra el saco dural, desplaza la médula hacia el lado izquierdo. Esta lesión es de más predominio derecho. Y en niveles inferiores, en D9, D10 y D11, además observamos otras lesiones. Como conclusión, tendríamos una lesiones compatibles con metástasis, ¿verdad? Sí, que hay una severa compresión de la médula a nivel de D5 y existe una moderada compresión o desplazamiento de la médula a nivel de 8 y que debe ser correlacionado con marcadores, en este caso antígeno prostático, porque sería la primera posibilidad. Bien, el caso 4 sería 30 años, femenino, que tiene antecedentes de quimio y radio en mama hace 4 años y ahora presenta un dolor cervical y lumbar. Este sería el T2 sagital de la columna cervical y el T2 axial, que se los voy a mostrar ahorita, pero ya estaríamos viendo lesiones a partir de C2, C4 y el cambio de la intensidad de señal de los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Como lesión blástica. En cortes más inferiores, en la columna lumbar, en el T2 sagital, también estamos observando las lesiones ya encontradas a nivel de 5-4-3 en el E2, ¿sí? Como se observan en el sagital, ojalá encontráramos también lesiones de este tamaño y pudiéramos orientar un poco más, y la utilidad del STIR, que nos va a ayudar a ver mejor el edema óseo para poder registrar estas lesiones en prácticamente toda la columna lumbar y sacra incluso. Muy bien. Entonces estaríamos viendo que hay lesión C2 hasta C4, ¿sí? Que no involucra la cortical ni el pedículo, pero sí la medular del cuerpo vertebral, ¿verdad? La mayor posibilidad por los antecedentes será MED, se sugiere un PET-CT para poder ver extensión. Existe además discopatía en C5, C6, en datos de osteopenia, existe espondiloartrosis en C5, C6. Sí, que hay lesiones en L1 hasta S2, que no involucran el córtex ni el foramen, y algunos cambios por módulo. El caso número 5, 85 años, femenino, con dolor de espalda alta y dolor anterior de pecho con pérdida de peso. Entonces vamos a ver el T2 sagital, STIR sagital. Ya estamos viendo cómo existe una lesión a nivel de 6 que involucra el pedículo y se va a la región posterior. Ahí muy claramente, y en el corte sagital podemos ser más acuciosos, que tiene varios focos dentro del cuerpo vertebral de 6, con esta morfología cerrando prácticamente el canal torácico a este nivel. Y aquí el T2 coronal, por la importancia de ver todo en global y poder observar una lesión en el lóbulo superior del pulmón derecho como probable origen versus metástasis también.
Entonces, esta conclusión sería una lesión en la dorsal 6 que sí involucra el pedículo, que se debe pensar en un depósito secundario extradural extramedular con invasión de el canal espinal y compresión de la médula, que se sugiere contraste, que existe una severa cierre o un canal estrecho a nivel de D6, D7, que existe derrame pleural y probablemente una lesión intrapulmonar. Lo importante de este caso es mostrar que debemos ver integralmente todo y que la resonancia, no olviden, es un gran aliado del pulmón. El caso número 6 es masculino de 62 años con dolor en la espalda y una alteración esfinteriana. El T2 sagital nos muestra dos lesiones en realidad en L2 y que comprime la médula y en amarillo hacia la parte anterior, así como en S1 involucrando la señal a nivel del núcleo pulposo del disco a este nivel. Estamos viendo en el T2 coronal como en la lesión de L2 tiene esa morfología, yéndose hacia la parte superior, involucrando el pedículo, involucrando la articulación facetaria con L1. La alteración hacia la articulación sacroiliaca y un involucro ilíaco también. Ahora observamos en el T1 sagital como esta lesión es expansiva, lobulada, osteolítica, ¿sí? Es sólida a nivel superior, a nivel de D7, también comprimiendo la médula, y en el T2 axial estamos observando la lesión en L2 y su comportamiento. Esta es una representación de cómo se vería esta lesión, hecha con inteligencia artificial, e igualmente la lesión en la parte inferior. Bien, como conclusiones tenemos que existen lesiones en L2, L5, S1, en D7, involucrando pedículos y el ala del ilíaco del lado derecho. Es una lesión grande que está compatible con METS y se sugiere PTT o contraste, ¿verdad? Que hay una estenosis severa en L2, en L5, S1, que existe una imagen en L3, que hay un desvío escoliótico hacia la izquierda y que la lesión en D7 se sugiere que se hagan estudios hacia esta región, porque solo se pidió lumbar. Bien, caso 7, 63 años, masculino con dolor en la espalda y con paresia de miembros inferiores. Vamos a ver el T2 sagital. Estamos viendo que existe una normalidad en el interior del canal lumbar, ¿verdad? Que está comprimiendo en este caso la cauda equina a nivel de L4. Aquí estamos viendo el coronal, estamos viendo el T2 axial, como la lesión está comprimiendo la cauda equina, y en el panorámico estamos observando que no hay lesiones superiores. Esa sería la única lesión extramedular, extradural, pero que sí tiene un comportamiento de compresión anterior. Bien, como conclusión sería que existe una imagen sólida extradural, extramedular a nivel del E4, con compresión de la cauda equina, sobre todo hacia el lado derecho, que debe considerarse el diagnóstico diferencial de metástasis, y también considerar el diagnóstico de tumor de células gigantes, y que se sugiere el contraste. Una discopatía en L4, en L5 y una... Muy bien, ahora vamos a hacer tips y tricks de inteligencia real y no artificial. ¿Qué significa eso? Que vamos
a guardar en nuestra memoria las imágenes patológicas. Bueno, este es un caso, el caso 8, 70 años femenino con dolor en la espalda y parestesia. Entonces, estamos viendo el T2 sagital, el T2 coronal, el T2 axial y el T2 sagital. En este caso, vamos a pedir que se haga la luz para poder observar todas las lesiones que tiene este caso. Y es la luz, una gran lesión osteolítica que involucra todo el pedículo, ¿verdad? La faceta, los músculos paravertebrales, sobre todo los multífidos, el ilioespinal, etcétera, están tomados, así como muchas lesiones. Podemos ver incluso desplazamiento de la vértebra discreta hacia la parte anterior, pero muchas lesiones blásticas, líticas y en la parte más superior otras lesiones. Bien, entonces básicamente la lesión está a nivel de L4, es evidentemente grande, habría que considerar la posibilidad de metástasis de mama o de colon. Como segunda posibilidad estaría la de tumor de células gigantes. Recuerden que los tumores primarios siempre hay que considerarlos cuando no tenemos sobre todo datos clínicos, antecedentes, etcétera, no tenemos contraste y siempre habrá que sugerirlo, ¿no? Además de otras alteraciones, discopatía en el L3, L4, L4, L5, la listesis que habíamos dicho en el L4, L5, alteración de la trabécula ósea por este depósito, posiblemente, ¿no? Rectificación de la dosis. En el caso número 9, 28 años con dolor de espalda. Bien, estamos observando el T2 sagital, el T2 coronal, el T2 axial y el T2 sagital panorámico. ¿Sí? Hágase la luz y bueno, vemos lesiones en D8, en D11, en el coronal lo propio con desvío de la columna hacia la derecha. Este es el axial, vemos la distribución de esta lesión, cómo va involucrando el pedículo de ambos lados, sobre todo del lado izquierdo, y otras lesiones, incluso en L5. Entonces, las conclusiones de esto es considerar depósitos secundarios, posiblemente de pulmón de D8 a D11, sí, que además existe una compresión de anterior y derecha de la médula a nivel de D8 y que existe una escoliosis hacia la derecha. Caso número 10, 57 años con dolor de espalda. Bueno, T2 sagital, T2 sagital panorámico, T2 coronal y el T2 axial. Hágase la luz, pues estamos encontrando lesiones en D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en todas, ¿verdad? En toda la extensión, todos con alteración de la intensidad de la señal, alteración de la trabécula, una morfología totalmente anormal, tomando los pedículos y, como siempre, vean que hay una lesión que no tiene nada que ver con el hueso, pero sí con el lóbulo superior del pulmón derecho. Entonces, la conclusión de esto es que existe una alteración de la señal, ¿verdad? Desde 1 a 12 prácticamente todos, sí, que están involucrados los pedículos de D12 hasta D9, que se considera un depósito secundario y bueno, que se deberá extender esto a un PET-CT y que hay una lesión en el ápice derecho, como un caso que habíamos visto. Ya casi terminamos. Caso 11, 56 años, masculino, que se presenta con un dolor severo y con dificultad al caminar y que se irradia a la pierna derecha. Entonces, otra vez aquí les muestro el T2 sagital, T2 coronal, las secuencias de difusión en axial, en ADC, el T2
sagital, donde vamos a observar algo bien peculiar acá, y el T1 con contraste muy completo, si no todos los casos son así, pero al ver una lesión tan grande que ocupa prácticamente todos los cuerpos sacros, ¿verdad? Involucra la parte posterior, estamos observando un tumor que tiene restricción de la difusión, tiene áreas de más restricción central y además una sonda nasogástrica una sonda vesical que está fuera, ¿verdad? Porque aquí está la vejiga y bueno, sabe Dios dónde está la sonda. Y hágase la luz, bueno, estamos viendo ahí una lesión extensa, ¿no? Entonces, como siempre, hay que diferenciar de tumores primarios. Esta sería una gran lesión sólida de S1, S4, que mide más o menos 12 centímetros y hay que descartar el cordoma como primera posibilidad, como segunda tumor de células gigantes o condrosarcoma, ¿sí? Y se sugiere la biopsia. Y la sonda vesical, pues, no está afuera, ¿no? Y se sugiere una cistografía. Último caso, 79 masculino con dolor que irradia ambas piernas. Entonces T2 sagital, el panorámico, de columna lumbar, el T2 axial, el T2 coronal y el T2 axial otra vez. Pedimos que se haga la luz y ahí está, ¿no? Una lesión por encima de lo que nos han pedido y las lesiones que están en la parte baja de L5, S1, pedículos y apófisis espinosas tomadas. Ahí estamos viendo el cambio de la intensidad de señal, netamente blástica, y disminución del foramen del lado derecho en cortes más dedicados hacia la parte sacra. Pedimos que se haga la luz y ahí estamos viendo las lesiones, además de quistes en los riñones y cómo la lesión llega incluso hasta S2, S3. Conclusión, discopatía del E4, L5 con evidencia de contacto neural, cambios de la señal de la médula ósea en L5, S1, S3 y C5, que deben ser correlacionados a metástasis versus necrosis, porque no hay contraste, se sugiere el mismo, y correlacionar como es varón con niveles de antígeno prostático, que es la primera posibilidad. También existe en los quistes renales, el más grande de 4 centímetros, el resto de estudio no ha sido relevante y en C5 se encuentra una lesión también que se sugiere hacer estudios de extensión. Muy bien, pues eso sería todo. Agradezco por su atención. Viva la paz. Y pedirles en todo lo que puedan ayudar en las campañas que se están haciendo, en la ayuda a los damnificados por el terremoto de Venezuela, lo puedan hacer. Esta presentación se ha expuesto también en un congreso de allá para poder ayudarlos y permítame leerles el Salmo 46, el del 1 al 2, donde Dios es nuestro refugio y nuestra esperanza, nuestra ayuda, siempre presente en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble y los montes se hundan en el fondo del mar. Muchas gracias otra vez y que estén bien.